Hoy es 24 de agosto del año 2014. Amado Padre, estamos inclinados ante usted, venimos en el Espíritu por medio de Cristo, estar dejando nuestras cargas, como dice el Salmo 55:22, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, todo de lado. Le pedimos que usted que nos esté librando del maligno, que no distraiga nuestras mentes, que podamos estar prestando atención a su palabra que sale en el día de hoy desde el púlpito hacia el pueblo, para que puedan ellos ser edificados, consolados, amonestados también con su palabra, y que podamos estar creciendo en gracia sobre gracia. Le pedimos ahora el favor de usted, la bendición sobre esta palabra que vamos a predicar a las mentes, a las conciencias, para que traiga luz sobre estos textos que a veces son un poco oscuros de entender, pero para la oscuridad sabemos que el Señor dijo que Él es la luz. Necesitamos de Cristo, por supuesto, y el Espíritu Santo, Él que nos ilumine, que sea lumbrera a nuestras conciencias para poder entender este texto. Por eso le pedimos que esté bendiciendo este servicio, que esté aceptando este himno en este primer servicio que vamos a hacer, y que también esté bendiciendo el segundo servicio que vamos a hacer dentro de un rato sobre esta epístola de Pedro. Le pedimos todo esto en medio de los atributos de Cristo. Vamos a cantar de nuestro himnario, vamos a cantar un himno, en nuestro himnario, el número 168, que se llama Juan vio el número. Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas, y en ese número estaba yo. Y en ese número estaba yo. Una de las leyes o las reglas de interpretación de la hermenéutica, de la que tenemos sobre esta iglesia, por supuesto, es interpretar los textos oscuros a la luz de los más claros. No podemos llegar a agarrar un texto y de ahí tratar de sacar una doctrina. Son muchos principios que utilizamos nosotros, como la analogía de la fe también. Y en el día de hoy nos toca estudiar este texto que yo aparté del servicio, porque sabemos que todos los domingos estudiamos una epístola, hasta llegar hasta Apocalipsis. Pero como Pedro justo toca este tema, me hice como el domingo pasado, un tiempito para poder hablar sobre justo este texto que parece que está un poquito complicado. Y vamos a tratar de explicarlo si de verdad el texto nos dice que Cristo descendió a los infiernos. Entonces vamos a indagar, a ver qué es lo que nos dice el texto. Por eso los invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro 3, versículo 19. El texto lectura así: en el cual también fue a predicar a los espíritus que estaban en prisión. Para poderlo entenderlo, yo voy a tratar de hilar el 18 junto con este que viene hablando y el 20, que son los dos. Pero el texto que vamos a tratar de entender es el 19. Pero para esto también es otra ley de la hermenéutica que hablábamos hace mucho tiempo, ¿no? Es ver qué dicen los versículos anteriores y posteriores.
no nos quedamos solamente con esto, también tenemos que ver, no voy a, por supuesto, parece una clase de hermenéutica, pero no es así. Eh, Tenemos que ver también todo lo que viene hablando la epístola, a quién va a hablar, histórica y gramatical, las personas, pero vamos a quedarnos con esos dos principios, nada más para ahora, que con eso con esas dos herramientas vamos a tratar de excavar, vamos a ir con ese pico y esa pala, vamos a tratar de indagar bien a ver qué es lo que está hablando. Y nos vamos a quedar con esta segunda ley de interpretación, que es el texto anterior y el posterior, ¿no? Se puede entender, tratando de que se pueda llegar a entender el tema, ¿no? Entonces, el 18 y el 19. El 18 dice así, porque Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlo a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces viene hablando de eso, para que puedan entender. Antes de indagar, primero voy a mostrar lo que él viene hablando. Antes de meterme, no, este texto quiere decir esto, hermano. Ya está, terminamos. No, primero vamos a entenderlo bien. ¿De qué viene hablando el tema? Para poder entender bien ese texto, ¿no? Viene hablando de que Cristo padeció una vez por los pecados, o sea que murió por los pecados, justo por los injustos, eso lo podemos entender, para llevarlo a Dios muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es fácil entender, Cristo murió por nuestro pecado, resucitó al tercer día, y en el espíritu, dice que, pero vivificado en el espíritu, ya se puede llegar a entender hasta lo que viene hablando él, en el cual también fue a predicar, ahí está el texto nuestro, a los espíritus que estaban en prisión, porque en un tiempo desobedecieron cuando estaban en la longanimidad o la paciencia, la larga paciencia de Dios sería en los días de Noé, mientras era preparada un arca en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Bueno, vamos a empezar a tratar de entender entonces eso. Perdón. Entonces, el texto, vamos a tratar ahora, tratar de este texto, ahora sí, de ir como por pedacitos, ver lo que dice. Dice por medio del cual, según qué traducción tenga usted. Por otra que puede decir, porque también Cristo padeció, no, en el cual también fue a predicar. En otra traducción dice por medio del cual. El versículo 19 estoy leyendo yo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Para poder entender siempre, lamentablemente, cuando hablo con pastores, cuando hablo sobre escatología, que estaba hablando justo hoy, antes de empezar el servicio con mi esposa, no le podemos agregar. Cuando muchos dicen, no, porque el rato o algo así, y le agregan, digo, pero ahí en ese texto nunca dice 7 años, y tampoco dice que van a pasar esto, pero ¿por qué? Porque lo agregan. A veces estamos acostumbrados a escuchar unas doctrinas que tanto las han repetido los pastores que quedan en nuestras mentes, pero cuando nosotros le hacemos una pregunta a la Biblia o vamos a ver, vemos que a menos que otro nos diga, nunca está eso, lo que dicen es verdad, no está. ¿Pero por qué? Porque tanto que me lo repitieron, que yo ya lo tomé como algo, como una norma para mí, una doctrina, pero si el texto nunca dice que fue a predicar a los espíritus que estaban en el infierno, no aparece eso, sino que fue predicó a los espíritus, dice, encarcelados, y ahí terminó el texto. Entonces, por el medio del cual fue a predicar. Entonces, tenemos la pregunta, ¿qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué es lo que nos está queriendo transmitir este texto a nosotros? Por medio del cual. O en otra que yo tengo también dice porque dice en el cual también fue a predicar, o por medio del cual, la que tengo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? O sea, esto. Para eso, por medio del cual, o sea, ese texto, por medio del cual nos está dando, o sea, un antecedente de las palabras, vamos a decir, del cual es el Espíritu, porque por eso leí el 18, que es por medio del 18, dice, porque también Cristo apareció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlo muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Entonces viene hablando del Espíritu, cuando dice por medio del cual y fue predicó a los espíritus. Dice por medio del cual hay que unirlo con el texto anterior, que es por el Espíritu. Eso es lo que viene hablando. Y cuando habla de predicar, o sea, predicó, o pregonó, o proclamó, o anunció, quiero que entiendan que nunca el texto aparece ahí, vamos a decir, el Evangelio. Solamente predicó, o sea, no es que, vamos a decir, predicó el Evangelio. Acá, como yo digo, cuando están por
hay diputados o para presidente o alguien, ellos predican un mensaje, anuncian, pregonan, para la ciudad de Mar del Plata nosotros tenemos este proyecto, vamos a poner más luz en los barrios pobres, le vamos a dar esto y aquello, más comida, alpargatas, y le vamos a dar leche a los chicos, y ellos predican algo, que lo lleven a cabo no es otro asunto, pero llevan un mensaje, ¿está? O sea, pero acá no dice nunca, vamos a decir, el texto predicó el Evangelio, no hay las buenas nuevas. Sí que me llevó un mensaje, fue una proclamación de algo, ¿está? Pero no, eso es muy importante que se pueda entender. Entonces debemos entender que cuando habla por medio del cual, el versículo 19, está hablando, o sea, por medio, o sea, del Espíritu, en el Espíritu, ese es por medio del cual, para poder entender. Fue y predicó. Entonces esta palabra está hablando, o sea, cuando fue y predicó, o sea, hay que entender que algunos pastores, no solo pastores, sino que hay muchos hermanos que creen que descendió a los infiernos el Señor Jesucristo. Esto es un poco complicado de hablarlo, voy a tratar de traerlo más la luz que más pueda, pero de una forma que se pueda llegar a entender. Porque el texto nunca dice por el cual también fue a predicar a los espíritus que están en prisión. Tampoco la palabra dice, si ustedes miran, ponen su vista en el texto, nunca dicen descendió. Solamente dice que fue a predicar. Otra cosa para tener en cuenta, nunca descendió los abismos, nunca descendió, solamente fue. Pero ir, Pablo también habla cuando de ir o fue, es de ir a alguna parte. Yo fue y predicó, yo puedo ir, pero no descender, o sea, o ascender. Dice que fue, así que algún lado fue, o ir a alguna parte. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo mismo, cuando habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, él es también, o cuando también habla que ascender, o sea que cuando dice que Cristo ascendió al cielo, ahí sí nos está diciendo a dónde se dirigió cuando Cristo asciende, pero acá no nos dice, solamente dice que fue. ¿Se puede llegar a entender? Entonces nunca vamos a decir nunca afirma más el texto que descendió al infierno, o sea, creemos nosotros un rotundo no, que no descendió, o sea, no podemos decir tranquilamente que el texto por lo menos no dice eso. Entonces hay mucha, vamos a decir, mucha evidencia por el texto de que no está afirmando eso, ¿no? Esa afirmación no la podemos encontrar ahí, vamos a decir, está ausente ahí de que lo que nosotros nos han enseñado. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, lo que sí nosotros creemos que después de su resurrección, porque está hablando de la resurrección, en el contexto, versículo 18, sabemos que está hablando, si leyeron el versículo 18, está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, después que resucita, y antes de la ascensión de Él, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender? Entonces, ¿qué es esto de la palabra predicó? Que lo dije al principio y lo vuelvo a repetir de nuevo. Predicó, acá, no nos dice, o sea, qué es el contenido, qué contenía, vamos a decir, la predicación, o sea, qué es lo que quería transmitir o qué es lo que le transmitió. Entonces, tratamos de indagar y seguir cavando para poder ver qué es lo que fue a llevar esta palabra, este verbo de predicar, qué es lo que proclamó. Creemos nosotros que es así, esto es lo que nosotros creemos, que Cristo fue a proclamar victorias sobre sus adversarios, que Él los venció en la cruz. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Siempre dije lo mismo yo. Si alguien puede venir por las Escrituras, como decía Martín Lutero, mi mente está sujeta y cautiva a la Biblia, a las Escrituras. Si alguien por las Escrituras me puede llegar a demostrar que estoy equivocado, o sea, yo pronto estoy a corregirme, o sea, sobre eso. No me voy a encerrar en una necedad
y que no querer salir, ¿no? Si no, no estaría en el día de hoy acá hablando, me hubiera quedado en las multitudes allá y quizás tenía un buen puesto como líder, como dicen, hasta quizás hubiera formado uno de esas partes de esos pastores que estaban ahí. Por supuesto un mensaje cambiado, ¿no? Pero yo tuve que tomar una decisión en cambiar mi forma de pensar porque o sea, Dios transformó mi mente. Lo mismo con este texto. Yo tenía una forma de pensar que ahora la voy a decir cuál era, que me parecía correcta. Hay 4, vamos a decir, interpretaciones. Una la voy a dejar de lado, que la voy a desechar, que me parece vana, me parece que no cuadra acá. Ahora voy a decir cuál es. Nosotros queremos esto, que Cristo proclamó su victoria sobre los adversarios, ¿no? Pero tenemos que ver adversarios, ¿qué son esos espíritus? Estos adversarios que hablan en el 3:19, está él proclamando que él los venció en la cruz, pero debemos entender que nunca él está predicando el evangelio o la conversión o la evangelización a estos espíritus que fueron desobedientes. No le va a predicar un mensaje. ¿Puedo hacer algo, como siempre digo lo mismo? Cuando no se puede entender, hay algo que yo le llamo, algo que yo le digo, que me conocen, es algo que yo le puse este nombre. Los hago pensar, le pongo yo. Los hago razonar. Es así. ¿Qué sentido? Ahora vuelvo a lo que está el bosquejo, todo lo que tengo preparado. ¿Qué sentido tiene que si vos estás preso en un lugar y sabés que después de la muerte hay un juicio, Hebreo 9:27, y que yo vaya y te digo, no, porque este es el evangelio, que Cristo murió, y Cristo diga, bueno, ¿crees? Sí, no, pero no podés ser salvo porque ya está, después de la muerte hay un juicio y ya no podés salir. Pero te estás burlando entonces de mí. ¿Tendría algún sentido que Cristo le vaya a predicar a estos espíritus, vamos a decir, encarcelados, cuando después de la muerte ya no hay oportunidad? Porque ya está. Mientras vos estás en esta tierra, hoy es tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento, estás a tiempo. Te moriste y te fuiste sin Cristo, estás perdido por la eternidad. Entonces no cuadra, no entra, podemos descartar tranquilamente que le va a predicar un evangelio, vamos a decir, de arrepentimiento, porque ya después de la muerte ya está. No hay, estás esperando un juicio. Lamentablemente estás en un estado donde se llama, nosotros le decimos estado intermedio dentro de la teología. Estás esperando ahí, ante la segunda venida de Cristo. Entonces podemos descartar tranquilamente que no se les fue a predicar el evangelio, porque ellos ya están se acabó. Entonces no le está hablando, vamos a decir, un mensaje de evangelización a estos espíritus que todavía no dijimos que son estos espíritus. Espíritus de ser humano, vamos a decir, o espíritus, vamos a decir, desobedientes demonios. Entonces, esto es porque la Escritura también nos dice que hay espíritus inmundos en los evangelios. Entonces, ¿qué son estos? El texto sigue diciendo a los espíritus que estaban espíritus que estaban en prisión, encarcelados. Ahí vamos a indagar un poco más. Estos espíritus, estos seres, vamos a decir, humanos o ángeles caídos. No sabemos si son ángeles caídos, seres humanos, o sea, el espíritu de ellos, o son ambos, están mezclados. No entendemos, o sea, lo que está. Por eso seguimos indagando a ver qué es lo que Pedro nos quiere transmitir. En Apocalipsis 27 habla de Satanás, o sea, que será suelto de su prisión. Entonces vemos que Satanás iba a ser suelto de una prisión. También habla también de un encarcelamiento de Satanás. Nos da un poco más de luz. Pero en su segunda epístola, Pedro, que nos va a tocar estudiar el domingo que viene, también habla él de otros espíritus. Segunda de Pedro 2, versículo 4, segunda de Pedro 2, versículo 4, ay, este texto nos va a tener un poco más de luz. 2, 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaros o tortoris, habla de los entregó a cadena de oscuridad reservados para juicio. El mismo Pedro en su segunda epístola nos va a dar un poco más de luz ya. O sea, si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar de nuevo. Porque si Dios no perdonó, ¿a qué?
a los ángeles, ahí están estos espíritus. Eran ángeles, no seres humanos, los espíritus de seres humanos, sino ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros, los entregó a cadenas de oscuridad reservados para juicios. ¿Se puede llegar a entender? Entonces Pedro en su segunda epístola nos está diciendo que son ángeles, que desobedecieron y fueron encarcelados, ¿no? Por rebeldes. En Judas 1, versículo 6, que es el último texto que voy a leer para traer acá, Judas 1:6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su principado original, sino que abandonaron su propia morada, o vamos a decir habitación, en el griego es oiketerion, quiere decir una habitación, o morada también podría ser una región celestial, que está señalada por Dios para el lugar de estos ángeles, para que ellos no salgan de ese territorio. Dios le dice hasta acá, o bueno, algunos dicen segundo cielo, tercer cielo, pero no, hasta acá nomás. Pero ellos no obedecieron ese lugar que dice el lugar de morada, o en el griego oiketerion, que es habitación, o una región celestial que Dios les señaló para ellos hasta ese lugar nomás donde tenían que estar. Entonces abandonaron su propia morada. Judas 1:6 los ha mandado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, con esos dos textos, entonces segunda de Pedro y Judas 1:6, creo que tenemos bastante para aclarar sobre este texto un poquito oscuro, que es de Pedro, que nos dice en el cual también fue a predicar a los espíritus que estaban en prisión. Entonces ahora ya podemos aislar un poco mejor. Es esto, está hablando de ángeles, hemos decidido, de ángeles desobedientes. Pero ¿en cuándo fueron los desobedientes? El texto sigue diciendo que, ¿cuándo fueron? Dice, ahora sí vamos a tener que leer el 20, 3:20, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras era preparar un arca en los cuales unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Entonces, debemos entender que no son seres humanos que están guardados en prisiones, vamos a decir, o espíritus de seres humanos que están, vamos a decir, en un lugar esperando, o en el infierno, están ellos, sino que está hablando de ángeles, ¿eh? Y Pedro nos sigue hablando en el versículo 20, dice que son espíritus los que desobedecieron en tiempos antiguos. Estos espíritus son espíritus que desobedecieron. Bueno, lo que debemos entender es que va a hablar en la época de Noé, pero estos, valga la redundancia lo que vengo diciendo, estos espíritus que desobedecieron, que hablan en la época de Noé, no son los que Noé, vamos a decir, estaba proclamando como pregonero, para que se arrepiente, venía un juicio, ¿no? Como el arca en simbolismo de Cristo, y que entren porque viene un juicio que es el diluvio, ¿no? Como va a venir ahora, pero por fuego. No está hablando de eso, en el sentido de eso, sino que viene hablando de los ángeles caídos, ¿no? ¿Está difícil? Está bueno, ok. Está bien. Entonces, está hablando sobre de ángeles caídos, eso, que desobedecieron ellos, fueron desobedientes. En la época, vamos a decir, de la época de Noé. Entonces, debemos entender que Cristo nunca va a descender al infierno en busca de proclamar el Evangelio a estos ángeles o personas ahí. ¿Por qué? Porque Hebreos 2, versículo 16, dice así: porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Entonces Cristo nunca murió en la cruz por redimir a ángeles. Quizás, vamos a decir, como el enojo que tiene Satanás, ¿por qué? ¿Por qué a ellos, los seres humanos? Entonces, eso debemos entender que nunca descendió, porque las escrituras nunca se van a contradecir, es otra ley, que es la interpretación que tenemos nosotros.
el Espíritu Santo que inspiró la Escritura nunca se pueden contradecir en las Escrituras, sino quizás nosotros no lo podemos llegar a entender, nos confundimos y debemos pedir la guía y dirección a nuestros padres para poder entender. Entonces creo que ha quedado bastante en claro esto, ¿no? que se está hablando, ¿eh? No hablaba, vamos a decir, de los ángeles, o sea, vamos a decir, de esas personas. Después, en el culto de la tarde, hasta acá ya está, ya terminé. En el culto de la tarde, o sea, más tarde, entre unas 2 horas, más o menos, vamos a explicar un poco más sobre esto que habla, pero parece que habla de lo mismo, pero está hablando de otra cosa que también vuelve a hablar de la época esta, ¿está? Entonces, creemos que estos ángeles, para que se puedan tener para cerrar, yo no tengo tiempo de ir porque es en Génesis 6, que ellos descienden a la tierra. Ustedes les invito a que lean a Génesis 6, que esos ángeles van a encontrar que ellos descienden en la época, ¿no? Entonces, bueno, buscan, se mezclan con los seres humanos, o sea, y tienen que leerlo todo y se estaría más larga la prédica. Pero al de ser desobedientes, Dios le dijo que no tenían que descender acá, ellos sí descienden acá a la tierra, y bueno, ahí es por descender acá y mezclarse acá, o sea, con esa misma época, Dios les castiga. A esos desobedientes, Dios, Cristo cuando muere, resucita en espíritu, vivificado en espíritu, Él va y le proclama que Él había vencido, o sea que ahora que había resucitado desde entre los muertos. Ese es el contexto para que se pueda llegar a entender, ¿está? O sea, podía hablar de otras cosas, pero se va a hacer un poquito más larga. Espero que se haya podido entender, que haya más claridad sobre esto. Vamos a orar y después vamos en un rato continuar con este día del Señor. Amado Padre, le agradecemos porque a usted le ha agradado, a usted le ha placido en su soberana voluntad, que una vez estábamos muertos en delito y pecado, una vez andábamos los domingos por ahí, vagando de acá para allá, y hoy nos permite estar en comunión, estar aprendiendo su palabra, escuchar hermosos himnos doctrinales, que seamos edificados, y le agradecemos porque podemos participar después de otro servicio más donde nuestras almas, nuestro espíritu van a ser edificados. Y este día representa también, es un simbolismo también, el día como que vamos a pasar toda una eternidad junto a usted. Por eso le agradecemos que podamos estar pasando este día en la presencia de usted y que sea mucho edificado con su palabra. Le encomiendo el segundo servicio a usted y como siempre decimos desde Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.